Bien, hoy nos toca el desarrollo de la planificación y ejecución y las pruebas de campo que podemos utilizar en los diferentes deportes, en deportes colectivos, como también así en deportes individuales o en alumnos de gimnasio, ¿verdad? Dependiendo ya de cuál es el mercado que nosotros utilicemos. Entonces, vamos a ir desarrollando lo que es las pruebas de campo y volvemos a tocar lo que es la planificación a grandes rasgos. En la planificación a grandes rasgos, ya sea para un deporte, dependiendo de la modalidad, ya sea de equipo o individual, siempre es recomendable tener una evaluación médica, clínica médica, que abarca todo lo que sea lo específico para tener un alta. Un alumno o un entrenado debe tener un alta médica, principalmente para saber qué tal está de salud, ¿verdad? Y para poder tomar todas las precauciones de acuerdo a lo que vayamos a realizar con este individuo. Entonces siempre es importante tener una evaluación médica, un apta médica, ya sea, se facilita mucho en los deportes porque tenemos un médico, pero de repente uno cuando tiene un alumno que va al gimnasio, ¿verdad? O uno que va a entrenar a alguien en forma particular, debe cerciorarse de que esté apto, o de que tenga un aval médico para cuidar su integridad, ¿verdad? Porque lo que siempre buscamos es la integridad de las personas, ¿verdad? De cambiarle su modo de vida, su modo de entrenamiento. Entonces, lo primero que hay que hacer es solicitarle una evaluación médica para cerciorarse de que esté apta o que tenga un habilitante para que uno pueda trabajar con esa persona. Luego tenemos el reacondicionamiento físico. Mencionamos en clases pasadas, tocamos mucho en lo que es en deporte colectivo, donde siempre después de un parate o en un inicio uno hace una vuelta a campo, en donde todavía no, por venir de una pausa, todavía uno no entra en la parte de carga de su etapa de base, ¿verdad? Entonces, también eso se puede graficar en un entrenamiento individual, en donde podemos hacerle un reacondicionamiento para la vuelta, para luego ir siendo progresivo en su objetivo, ¿verdad? En su planificación. Por eso es importante mencionar el microciclo, ¿verdad? Que es semanal, o por sesiones diarias, en donde uno puede ir graficando a grandes rasgos qué es lo que va a desarrollar con ese individuo, con ese atleta, para no poder errar en lo que es el reacondicionamiento previamente a una etapa de carga. Luego tenemos la evaluación de campo, ¿sí? Donde es lo que vamos a desarrollar. Tocamos selección de valores, que se refiere a deportes colectivos, ¿verdad? Donde hay una etapa en donde hay un tiempo para hacer esa selección. La presentación del plan para la etapa de base, también esto se puede llevar a cabo en un individuo, ¿verdad? O en un atleta de deporte individual, donde uno puede presentarlo de esa manera. eh, la planificación que uno quiere realizar con la persona, yo creo que es más factible y más correcto si uno presenta un plan de trabajo así, uno le da un seguimiento de la carga progresiva. Siempre también esto sí lo llevamos a un deporte o a una modalidad no de alto rendimiento, ¿verdad? Que sería, por ejemplo, un entrenamiento funcional para un grupo. También se puede preparar un plan, y se lo puede presentar o se le puede graficar al alumnado o al grupo que va a ser trabajado. Y bueno, el cronograma de actividades se ajusta más a lo que es un deporte colectivo, ¿verdad? En donde uno sí realiza su planificación o su microciclo semanal en base al cronograma de actividades, donde va marcando las pautas. En esta parte de la planificación, en cuanto a cronogramas, yo creo que no se ajusta a una entidad que sea, por ejemplo, un gimnasio, ¿verdad? En donde ciertamente hay horarios en donde el alumno no va, o el entrenado no es que
específicamente está obligado a cumplir eso. Sin embargo, en deportes colectivos sí se cumple ese cronograma de actividades, siempre también viendo el nivel en cual uno se desenvuelve, ¿verdad? Entonces trata de seguir ese cronograma que ya pusimos como ejemplo en las clases anteriores, de cómo uno puede diseñar, cómo uno puede ir testeando, o cómo puede ir organizando eso siempre el preparador físico es responsable de ese organigrama. Bien. Luego tenemos por un lado el inicio de la pretemporada, el análisis de la estructura de lo que vamos a desarrollar y la organización diaria de un cuerpo técnico. Si esto lo llevamos a modo de un entrenamiento no de alto rendimiento, también podemos graficar una etapa de carga. Entonces, también la organización puede ser a nivel grupal, ¿verdad? A nivel de staff, que de repente en un gimnasio hay diferentes instructores o diferentes entrenadores en donde pueden organizar en dónde y en qué etapa quieren ir cargando los trabajos, ¿verdad? Veo que hoy día en los gimnasios se suele utilizar mucho lo que es la planificación diaria, ¿verdad? Donde colocan en cada sesión qué es lo que va a ir desarrollando, ¿verdad? Entonces esas facilidades uno le puede brindar, ¿verdad? Al alumno o al público en que se maneja. Luego tenemos la sesión de entrenamiento que ya dijimos que es de forma diaria, que también eh, se puede ir cambiando de formato o de acuerdo a las condiciones que se den. Entonces la sesión de entrenamiento muchas veces uno lo coloca en el plan, pero no siempre se lleva a cabo por cuestiones de organización o cuestiones de que no puedan ser previstas. Dentro de la planificación también se hace una sesión de recuperación. Si nosotros tenemos un entrenado o un alumno que compita, sea en la modalidad que sea, una vez que caiga en nuestras manos, siempre hay que llevar en cuenta su recuperación, su sesión de recuperación, ¿no? Entonces eso lo vamos a desarrollar bastante en fisiología, en donde vamos a colocar la cantidad de tiempo que uno necesita de acuerdo a lo que entrenó para su recuperación. Y la sesión de información sí es a modo ya en los deportes de equipo se da en que uno pueda proyectarle su trabajo, su evolución. También se puede dar en un entrenamiento individual en donde uno pueda mostrarle al alumno su progreso, ¿verdad? Que yo creo que eso va a ser más que interesante cuando uno trabaja, puede ser en un gimnasio o puede ser en forma particular, ¿verdad? Que es al mercado que apuntamos. Y si hay alguien que va a meterse a deportes colectivos, bueno, yo creo que esta es una buena guía para poder cerciorarse de a qué apunta, ¿verdad? Y con qué grupo va a ir trabajando. Bien, muchas veces en deportes tenemos la posibilidad de trabajar con nutricionistas, ¿verdad? Si por ahí hay alguien que maneja lo que es la antropometría, igual colocamos aquí en el gráfico, ¿verdad? Cuáles son los implementos que utiliza el nutricionista para poder tener con exactitud en qué nivel está nuestro atleta, ¿verdad? Yo sé que hoy día los gimnasios te ponen la opción de trabajar con un nutricionista deportivo que presta su servicio, ¿verdad? En los complejos, ¿verdad? Y te puede evaluar, te puede hacer tu plan de alimentación. Entonces, para poder tener un mejor panorama, ¿verdad? De cómo tiene que trabajar el alumno en particular, ¿verdad? En deportes de equipo, me da la pauta de que si alguien está fuera de forma o está con un porcentaje fuera de rango, entonces para que yo pueda insistir en esa condición que le falta, ¿verdad? O que le sobra al deportista o a la persona en particular. Yo creo que esto se adapta hoy día bastante a cualquier nivel de entrenamiento, ¿verdad? O de alumnos, porque nos da el parámetro exacto de a qué nos debemos enfocar, ¿verdad? De repente, si tu alumno quiere ganar masa muscular, va a ser más que importante que se haga una medición
Si tu alumno quiere bajar de peso, quiere bajar de porcentaje de adiposidad, debe de hacerse mediciones, ¿verdad? Y eso únicamente tiene que ser con un nutricionista, ¿verdad? O con alguien que tenga las herramientas, ¿verdad? O el estudio adecuado para poder hacer una medición. En deportes de equipo, esta es la manera que me presentan a mí las mediciones, ¿verdad? Los diferentes puntos que toca un nutricionista, donde me pasa su talla, su porcentaje de masa muscular, su porcentaje de grasa, me pasa la sumatoria de pliegues, ¿verdad? De repente en deportes, por ejemplo, en fútbol de campo, que es en donde más me he especializado, los parámetros para que un deportista tenga o esté dentro de lo adecuado, se hace la sumatoria de los pliegues y no debe pasar de los 40, la sumatoria de 6 pliegues. Entonces acá en este casillero que estoy mostrando con el cursor, ustedes tienen un parámetro de repente de la sumatoria de pliegues y cuál es la recomendación. En los últimos casilleros tienen la recomendación, ¿no? Del nutricionista, ¿no? Entonces, si me toca la oportunidad de trabajar, por ejemplo, en un gimnasio y tener la posibilidad de que tu alumno te traiga su informe de nutrición, su informe de medición antropométrica, ustedes van a tener la recomendación profesional y saber qué es lo que necesitan, qué es lo que necesitan trabajar con ese individuo, ¿verdad? De acuerdo al objetivo, porque el nutricionista lo que hace es también te sondea, te hace una evaluación bastante a modo general y específico de qué es lo que uno necesita para el objetivo que uno apunta. Acá tengo un informe de un atleta, ¿verdad? O un futbolista en este caso, ¿verdad? En donde me pasa el informe de que marca su edad, su peso, su estatura, su índice de masa corporal, el porcentaje de masa muscular, el porcentaje de masa adiposa, que es el porcentaje de grasa que tiene este jugador, y las demás mediciones, la sumatoria de los pliegues que va dando, esta suma en 44, está un poco fuera de rango para lo que es a nivel internacional, pero lo que es a nivel, por ejemplo, acá a nivel local, su recomendación habla de que está dentro del rango, ¿verdad? Según criterios propios de la modalidad deportiva, habla. Entonces, este informe es lo que me puede dar un nutricionista para que yo pueda trabajar con mi atleta o con mi alumno, ¿eh? Para que yo tenga una hoja de ruta de a qué apuntar y cómo apuntar a la hora de planificar mi entrenamiento. Bien, entonces aquí en un deporte de equipo tengo un cuadro comparativo de la sumatoria de pliegues, ¿verdad? En este grupo que pongo como ejemplo, su evaluación fue en mayo y luego la siguiente toma fue en junio. Entonces acá por los colores van viendo si hubo mejoría o si no hubo mejoría. Acá estoy apuntando a este cursor, por ejemplo, acá tengo un alumno, Carlos Espínola. Cuando arrancó con nosotros tenía 55 la sumatoria, luego hicimos un entrenamiento personalizado con este jugador en cuestión y pudo mejorar en sus pliegues, pudo mejorar en su hábito alimenticio y mejoró bastante también en su masa muscular. Entonces, de esta manera es donde uno se puede cerciorar, ¿verdad?, de que tu alumno o tu grupo de trabajo puede ir mejorando, ¿verdad? O se fue estancando o directamente no evolucionó, ¿verdad? Entonces uno con documentos le va trabajando al grupo, le va trabajando a su alumno, ¿verdad? Para su mejoría. A lo que apuntamos siempre en la preparación física es en poder manejar tanto individual como colectivamente dependiendo de a qué apuntamos, ¿verdad? Yo sé que acá en
En este grupo hay gente que son instructores, por ahí hay alguno que sea preparador físico de campo. Entonces, todo eso se puede adecuar. Hay una flexibilidad en cuanto a la planificación y en cuanto a la toma de, de test a evaluar que se pueden adaptar en grupos o se pueden sencillamente llevar a un individuo, ¿verdad? O como también lo que yo haga con un grupo profesional, también lo puedo llevar a un grupo amateur o que tenga un objetivo solamente o tenga un objetivo diferente a lo que sea una competencia. Si hasta aquí vamos bien, si hay algo que consultar o que compartir, hasta aquí lo que yo voy proyectando es un poco lo que un nutricionista me puede pasar o me puede facilitar, ¿verdad? Siempre lo importante va a ser que ustedes como preparadores físicos o entrenadores o entrenadoras, ya sea la modalidad en que estén, siempre que uno se apoye en la parte multidisciplinar, que es lo que hoy día se pregona mucho, ¿verdad? Tratar de trabajar en todas las áreas, tener el apoyo de un documento, ¿verdad? Para que sea más factible a la hora de programar. Si nosotros no tomamos las precauciones y no podemos evaluar o no trabajamos de esta manera, difícilmente vamos a poder saber el progreso, ¿verdad? Muchas veces los documentos son lo que a uno le elevan su nivel, vamos a decirle, en cuanto a profesionalismo, ¿verdad? Si uno maneja lo que es mediciones, es más factible. Yo como preparador físico no tengo esa posibilidad, no tuve esa posibilidad de capacitarme en antropometría y como estoy en equipo ya se me hace difícil también realizar eso, ¿verdad? Tengo un conocimiento general, pero sí sé qué es lo que tengo como, con quién debo trabajar, ¿verdad? Que es para que yo pueda tener un mayor norte o un mayor objetivo, ¿verdad? Hacia dónde apunta mi grupo, ¿verdad? O mi alumno en particular, ¿verdad? Me tocó trabajar con deportistas, pero así en forma personalizada. Y siempre mi recomendación es esta, ¿verdad? De que vaya un nutricionista, que se haga las mediciones y que siga un plan de alimenticio, ¿verdad? O una dieta, como quieran llamarlo. Entonces, para que pueda haber un mayor progreso. Esa es mi recomendación, ¿verdad? No siempre se da por una cuestión monetaria o por una cuestión de que el alumno, por desconocimiento, también no pueda cerciorarse o no pueda hacer una evaluación de este tipo, ¿verdad? Pero yo creo que ustedes, a través de su conocimiento, ¿verdad? De su práctica, a través de sus capacitaciones, ¿verdad? Que lo vienen haciendo seguramente cada uno eh, dentro de la carrera que haya seguido anteriormente o en donde trabaje, yo creo que puede adjuntar estos datos y decirle a tu alumno o a tu grupo, si nosotros pretendemos llegar a este objetivo, primero debemos evaluarnos para poder saber para dónde apuntamos. Si no, sencillamente esto se maneja en forma empírica, le decimos, ¿verdad? Cuando muchas veces uno no exactamente no se guía por lo ideal, sino solamente por el conocimiento que haya vivenciado, ¿verdad? Entonces, de repente, si yo solamente tengo como experiencia y no tengo la certificación o el habilitante, entonces pasa a ser empírico. Y hoy día ustedes que están apuntando a ser técnicos en preparación física, yo creo que deben apuntar siempre a que, ya sea grupo, ya sea individuo, deben apuntar a que el alumno, el entrenado, deba de hacerse una evaluación primero médica, que es lo que tocamos al principio, y luego la parte nutricional para poder apuntar a un objetivo claro. No sé si me explico bien hasta esa parte, si hay alguna duda, si hay algo que adjuntar o que compartir, me gustaría que, que participen, ¿verdad? Si no, seguimos. No, profe, está súper bien. Bueno, perfecto. Bien, lo que vamos a dar
En la clase presencial, yo les voy a facilitar la alfombra de salto para que ustedes sepan si hay alguien que ya lo conoce, si ya maneja, enhorabuena. Y si no, bueno, vamos a ver cómo se utiliza la alfombra de contacto y sus diferentes formas a la hora de ejecutar las pruebas. Yo les voy a mostrar de lo que más se utiliza a nivel deportivo y también a nivel no deportivo, ¿verdad? Que en esta alfombra de contacto lo que te da es, por ejemplo, en el salto de Abalakov, habla de la influencia de los brazos a la hora de cuantificar la parte coordinativa. O sea, lo que queremos con este test es saber la capacidad que el deportista o el alumno tenga de reclutar las fibras explosivas, pero coordinando con los brazos, ¿verdad? Entonces, esto se da bastante en los deportes, ¿verdad? Y en los no deportivos también, ¿verdad? Acá vamos a proyectar un poco. Bueno, en ese video pueden observar ustedes que el movimiento de los brazos para esta modalidad, para esta prueba, es lo que nos indica, ¿verdad?, su capacidad de reclutamiento, ¿sí?, de las fibras explosivas, para que yo pueda tener un parámetro, ¿sí? Eso también el software trae unas planillas en donde te marcan en qué condiciones está el atleta, si está en un rango bueno, en un rango no tan bueno, o si no está en condiciones, ¿verdad? Entonces, también esto se ajusta a cualquier individuo de cualquier nivel. Entonces, tiene la impulsión de los brazos y lo que buscamos es la capacidad de impulsión más la coordinación de los brazos. Tenemos 5 minutos más de conexión. Volver. Bien, pasamos a la siguiente modalidad que es la de squat jump, ¿sí? Que aquí las manos quedan fijas a la cintura, ¿sí? En donde el salto es sin contramovimiento, ya no utilizo la coordinación de los brazos, solamente se mantiene fija. Habla de que esta prueba, dice, anula el ciclo del entrenamiento-acortamiento con el objetivo de poder cuantificarlo, ¿sí? Entonces, lo que busca es el ciclo de contracción-estiramiento para saber la capacidad de potenciar todas estas modalidades con el objetivos similares, ¿verdad?, pero de diferentes maneras de aplicarlos, y a la hora de cuantificar, uno puede denotar la carga progresiva que puede darle a su entrenador, ¿verdad? Esto habla de que evalúo para saber la capacidad de que tenga un atleta, ¿verdad?, de mejorar su potencia, que lo puedo hacer ya con el entrenamiento de fuerza, con el entrenamiento pliométrico, ¿verdad? Dependiendo siempre también del nivel del alumno. Acá tenemos esta planilla, yo lo voy a facilitar, entonces para que ustedes puedan ir cargando en los palieres la medida o la altura que va saltando cada atleta y le pasa la diferencia en porcentaje. En esta parte tenemos los parámetros que, en cuanto a números, en cuanto a centímetros, que el atleta puede realizarlo, ¿verdad? Esto se puede usar en un gimnasio, se puede utilizar en un entrenamiento personalizado, se puede utilizar en un grupo, se puede utilizar en handball, en todos en los deportes colectivos es en donde más se utiliza, porque es una prueba que te da la capacidad de reclutamiento de unidades motoras, que es tu capacidad de potencia o tu capacidad de reacción, ¿verdad? Entonces eso es lo que se utiliza mucho con esta alfombra de contacto. Si hay alguna consulta hasta aquí, si alguien ya lo utilizó, si alguien ya vio, también me gustaría que compartan.
Yo la verdad que todavía no utilicé ese, pero está interesante, profe. Bueno, yo les voy a ¿Usted me mostrar. trae la plataforma? Esta clase está en la plataforma. No, en la planilla. La planilla no está en la plataforma, pero sí podemos ver la posibilidad de enviar por correo o enviar por WhatsApp. Me agregaron en un grupo. No sé Sí, si, espectacular. no sé si en este grupo, pero sí voy a enviar en un grupo que me adjuntaron. Dame, profe, gracias. Bueno, acá, esta fórmula la van a decir. Ahí voy a contestar, sí. Bien, la conexión termina y entonces para poder reconectarnos en la siguiente entrada, ¿les parece? Dale, profe. Bueno, ¿En cuánto tiempo? y ahora, al instante, Ok, para no perder dale, tiempo, ¿sí? ok.